Aleluya. Jeremías capítulo 1, del versículo 17 en adelante, dice así su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo he puesto en este día, porque te he puesto en este día como ciudad fortificada, escucha, como columna de hierro y como muro de bronce, como contra toda la casa, dice, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y dice en el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Damos gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos trae en Jeremías 1, 17, 18 y 19. ¿Cómo es que se levanta un profeta en aquellos días, siendo aún un profeta, un niño? Se levanta un profeta en aquellos días para poder ser instrumento útil en las manos del Señor. Dios le llama y le hace el llamado profético, ministerial profético, diciéndole: hey, levántate, ciñe tus lomos, levántate y háblale todo lo cuanto yo te mande. El profeta Jeremías se levantó en aquellos días en el ministerio profético con el llamado de Dios para ministrar el área profética y poder traer palabra de parte de Dios para el pueblo que se había extraviado, para el pueblo que se había apartado de Jehová de los ejércitos, a quienes habían dado la espalda, y el pueblo que, este mismo pueblo que Dios había sacado de Egipto, le había dado la espalda a Dios, que es el pueblo de Israel, le había dado la espalda a Dios, y este pueblo necesitaba palabra de Dios. No había profeta que hablara palabra de Dios en aquellos días. Sí había sacerdotes, había falsos profetas, pero profetas de Jehová no había. Y dice la Escritura que Dios llamó a Jeremías y lo levantó como profeta. Amén. En el 19, que dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vamos a ver cómo es que Dios libró, o cómo Dios estaba con el profeta de tal manera que tenía que ceñirse los lomos para poder venir a hablar la palabra de Jehová. Quiero que me acompañe en el 20 del mismo Jeremías 19, versículo 19, ahí adelantito. Cuando Dios lo llamó a profetizar en Tofet, dice 19:14, y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo sobre esta ciudad, he aquí que yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Dios tenía que hablar al pueblo, y para hablar al pueblo tenía que levantar a alguien que tuviera, que fuera alguien, digamos, nuevo, es decir, no un profeta grande, sino levantó un niño, alguien que no estaba, por decirlo así, maleado porque era un niño, sino que el niño oía solamente la palabra de Dios. El niño oía solamente, no oía a hombre, a mujer, a sacerdote, no oía a algún anciano del pueblo, oía solamente las palabras de Dios. Un niño es lo que hace. Un niño, mira, aquí está Mateo como niño escuchando, ¿verdad, Mateo? Un niño es lo que hace, un niño lo que hace es oír la palabra de Dios.
Un niño lo que hace es oír la palabra de Dios, y un niño no va a entender los asuntos de las personas adultas, sino que éste se enfoca a solamente oír lo que Dios está hablando. En cambio, el ser humano adulto empieza a oír aquí y allá lo que dice aquel, lo que dice este, lo que dice aquella, lo que dice la otra. En cambio, un niño no. Un niño lo único que hace es enfocarse a escuchar la palabra de Dios. Por eso Dios tenía que levantar a un profeta sin vicios. Cuando digo sin vicios, no me refiero a alcohol o a droga. Sin vicios de lo que es la vida, de lo que somos los adultos. Sino un niño está solamente para captar y entender lo que Dios está hablando. Por eso Dios levantó a Jeremías y lo llamó cuando era un niño, porque necesitaba desde el principio a llenar de la palabra de Dios al instrumento que iba a usar. Cuando ya fue grande el profeta Jeremías, dice en el 19 que ya estaba ejerciendo su oficio ministerial como profeta de Dios, y estaba profetizando algo que no habían profetizado los demás profetas y aún sacerdotes, que en este caso podríamos decirlo pastores, que estaban pastoreando el pueblo de Israel. No estaban profetizando ni estaban hablando la palabra de Dios. Estaban hablando conforme a su corazón. Estaban hablando según ellos creían, pero no había palabra de Dios. No había palabra de Jehová. Este niño creció y creció en la dirección de Jehová de los ejércitos. Cuando fue grande, dice aquí lo que acabamos de leer, que vino a Tofet a profetizar a donde Jehová lo había enviado a profetizar. Vino al lugar cuando dice, y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová. Se paró en el atrio de la casa de Jehová a profetizar a donde Dios lo había enviado, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, esta es la palabra de Dios, he aquí yo traigo sobre esta ciudad, dice el Señor, sobre todas sus villas y todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Dice en el 20, ahí enseguida 21, cuando el sacerdote Pasur, escuche, era uno de los pastores. Cuando habla sacerdote, ahí enseguida en el 21, dice, cuando el sacerdote Pasur, hijo de Inner, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque las palabras que estaba profetizando era lo que dice ahí en el 19:15, que el mal que Jehová había dicho que iba a hacer a esa ciudad, la iba a cumplir. Y los sacerdotes no estaban preparados para oír la palabra de Dios, porque ellos estaban profetizando solamente mentira. Estaban profetizando falsedad, estaban profetizando lo que ellos creían. Pueblo, tranquilo, estemos quietos, estamos bien así. No, vino palabra de Jehová y habló al pueblo y les dijo, hey, así ha dicho Jehová. Lo que Jehová ha dicho contra esta ciudad, lo va a cumplir. Cosa que el sacerdote Pasur, cuando escuchó la palabra que profetizaba el profeta Jeremías, no le agradó. No le agradó, ¿por qué? Porque el profeta estaba hablando la palabra de Dios. Amén. El profeta estaba hablando la palabra de Dios. Cuando oyó Pasur, es un sacerdote, como un pastor, azotó, dice Pasur, al profeta y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, la cual conduce a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabí, lo cual quiere decir, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo.
Fíjate lo que el profeta le dijo al sacerdote. Lo que el profeta le dijo a Pasur, el que no quiso oír las palabras de Dios. Le dijo: Dios o Jehová no te ha puesto por nombre Pasur, sino Magor Misabib. Lo cual quiere decir, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo. Un terror a ti mismo. O sea, tú, que deberías de ser un sacerdote que dirige, que enseña al pueblo, que pastorea al pueblo, estás no escuchando la palabra de Dios, sino que estás caminando conforme tú crees y quieres. Pero así ha dicho Jehová: no te ha puesto por nombre Pasur, sino te ha puesto, dice el Señor, Magor Misabib, porque serás terror para ti mismo y a todos los que bien te quieren, o sea, a todos tus amigos. Dice: y caerán por espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la casa o todas las riquezas de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de los enemigos, y los saquearán y os tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, le dijo en el 6, a todos los moradores de tu casa iré, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarán en Babilonia, y allí, le dijo el profeta, y allí vas a morir, y allí morirás, y allí serás, dice, enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado. ¿Cómo le dijo? Con mentira. O sea que el sacerdote estaba sí ejerciendo un sacerdocio, pero estaba profetizando, hablando al pueblo palabra mentirosa, palabra de mentira, no palabra de Dios, no palabra de verdad, no palabra que viene del cielo. Porque a veces tú puedes decir: esta palabra no es de Dios, porque Dios está profetizándonos mal, Dios está hablándonos mal supuestamente a través de este hombre, y Dios no habla mal. Te quiero decir que Dios trae mal para el pueblo cuando se ha desviado. Cuando el pueblo no está en el camino de Dios, viene palabra de Dios y dice: este pueblo no va a prosperar, este pueblo no va a avanzar, este pueblo no va a poder estar en libertad, porque yo lo voy a entregar a cautiverio, dice el Señor, por cuanto no oyeron mis palabras. Cuando el Señor hablaba por medio del profeta Jeremías, estaba hablando la palabra de Dios. Pero el sacerdote corrompido, el sacerdote que quería escuchar solamente lo bueno, que a veces nosotros solamente queremos escuchar lo bueno, que a veces estamos acostumbrados a oír solamente lo bueno, a oír: es que Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer aquello, y Dios acá y Dios allá. Pero cuando viene una palabra contraria a lo que hemos escuchado, quizá nos levantemos con el espíritu de Pasur, queriendo azotar al profeta que Dios está usando para hablar la palabra. Pues eso fue lo que pasó. Pasur, que era uno de los príncipes de los príncipes de Judá de Israel, y que era, aparte de ello, sacerdote, no le gustó la palabra. No le gustó lo que estaba profetizando Jeremías, el profeta de Dios. No le pareció las profecías del profeta, porque venían contrarias a lo que él había profetizado. Escuche, dice en el 6, y todos los que te quieren, dice, a los cuales has profetizado con mentira. O sea que puede venir seguidores, o puede levantarse como un sacerdote mentiroso como este Pasur a engañar a pueblo, a engañar a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, porque lo que él estaba haciendo era engañar al pueblo de Dios. Y les estaba profetizando, les profetizaba mentira. Dice la Escritura que
que el profeta le dijo: a los cuales has profetizado con mentira. Con mentira. Por eso es que nosotros tenemos que tener discernimiento de los espíritus, porque no todo el que profetiza es profeta de Dios. No todo el que habla las palabras de Dios, sino que la palabra de Dios viene por medio de los profetas que Dios llamó, que Dios ya los trató, porque Jeremías fue tratado. Jeremías no era un profeta que estaba en plena libertad. Era un profeta que le ocasionaba problemas la palabra de Dios. Le ocasionaba problemas. No era un profeta de decir: soy profeta y profetizo. No, la profecía le venía a ocasionar graves problemas al profeta. De modo que Pasur dice que cuando escuchó al profeta Jeremías profetizar, se levantó a azotarlo y lo puso en cepos. Le puso cepos, camino de Benjamín rumbo a la casa de Jehová. O sea que la palabra de Dios, cuando tienes el llamado de Dios, te va a ocasionar muchos problemas. Porque va a haber gente que no va a creer en tu llamado. Va a haber gente que no va a creer en lo que tú estás profetizando, en lo que tú estás hablando. Va a haber gente que no va a creer cuando tienes un llamado de parte de Dios. Ahora, la profecía va a venir, no va a ser algo como ayo para ti, sino va a venir a ser como un problema, a no querer profetizar más palabra de Dios, porque en la palabra de Dios te está ocasionando ciertos problemas. Pero es mejor profetizar la palabra de Dios que profetizar la palabra de la mentira. Porque dice aquí que el profeta exhortó duramente a Pasur el sacerdote, diciéndole: y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa irán cautivos y entrarán en Babilonia, y allí morirás. Era una palabra muy dura. Era una palabra que a Pasur no le agradó para nada. ¿Por qué vino después esta palabra? Porque Pasur, antes de que se le declarara esta palabra, dice la escritura que se le resistió al profeta. Y cuando hay una resistencia al profeta de Dios, viene una palabra peor de la que había recibido. Es decir, Dios estaba hablando de que iba a venir mal, dice ahí en el 19:15, que lo acabamos de leer, un mal para el pueblo. Pero por causa de que Pasur, el sacerdote que debió de haber aprobado la palabra de Dios, vino a resistirse a la palabra de Dios. Esto es al profeta. Y cuando se le resistió al profeta y no se sujetó a la palabra de autoridad que venía de parte de Dios, vino la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías y le dijo: y tú, Pasur, y los moradores de tu casa irán cautivos, entrarán a Babilonia y morirás allí, y serás enterrado tú y todos dijo, todos los que bien te quieren, es decir, todos aquellos que tú has engañado, todos aquellos que te siguen y que has engañado con mentira, con profecía mentirosa, todos ellos también van a morir, dice, por cuanto les has profetizado mentira. O sea que es delicado escuchar una palabra profética mentirosa. Es delicado, claro que es delicado, porque el profeta mentiroso va cavando el hoyo para sí y para aquellos que le siguen también. Amén. O sea que tenemos que tener los oídos bien abiertos a lo que Dios está hablando. Tenemos que tener los oídos bien abiertos a la indicación que Dios nos está dando. La indicación que Dios nos está dando es abrir los oídos para poder nosotros tener y escuchar y discernir bien cuando Dios nos está hablando y qué dirección nos está dando. No podemos oír a uno que tenga espíritu de Pasur, espíritu de mentira, espíritu de engaño. No se puede, porque van a morir ellos, él y todos los que le siguen. Así como dijo el profeta: morirás tú, todos los de tu casa y todos los que te siguen.
por cuanto has profetizado mentira. Amén. Cuando el profeta habló estas palabras, vino digamos, la queja, por decirlo, para con Dios. Porque un profeta bien puede quejarse delante de Dios. Que Moisés se quejó delante de Dios. Oye, yo no saqué este pueblo de Egipto. Este es tu pueblo. ¿Por qué me dices? ¿Por qué me lo encargas a mí? O sea, se estaba, por decirlo así, quejando Moisés delante de Dios. También Jeremías lo hizo en su llamado profético. Dice en el 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Escuche, cada cual se burla de mí. O sea, siempre va a haber una cierta burla para el ministerio profético de parte de falsos profetas. Los falsos profetas, por cuanto son profetas que tienen la habilidad de profetizar, no el don. Escuche bien, esto es muy diferente. Una cosa es la habilidad de profetizar y otra cosa es el don de profecía. Pasur tenía la habilidad de profetizar, pero no tenía el don de profetizar, que era muy diferente, aunque sacerdote, pero tenía habilidad de profecía, mas no el espíritu de profecía. Lo cual está muy claro que le dijo Jeremías, o Dios por medio de Jeremías, a los cuales has profetizado con mentira. O sea, tenía habilidades de profecía, mas no tenía el don, que es muy diferente, habilidad y don. Que el que no entiende esto va a poder decir Dios habló, mas Dios no ha hablado. Porque algunos profetas decían que Jehová hablaba y decía Jehová, y yo no he hablado. Yo no he hablado. Porque han hablado esos falsos profetas de su propio corazón. Mas yo no he hablado. Y Jeremías estaba exhortando y hablando a Pasur porque había profetizado palabra mentirosa. Amén. Dice en el 7 que cuando Jeremías ya le profetizó a Pasur lo que le había de pasar, dice Jeremías que era para él la palabra como una afrenta. Dice, y me sedujiste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, decía el profeta, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada día. Y dice el profeta, y dije, no me acordaré más de él, o sea de Jehová, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude. O sea, el llamado de Dios va a arder en el interior. Va a venir como un celo santo de Dios, de que si el pueblo se está descarriando, va a venir palabra de Jehová y va a hablar y va a decir, pueblo, enderézate porque el camino que llevas no es el correcto. Y aunque yo lo quiera resistir, decía Jeremías, aunque yo lo quiera resistir, yo tengo que hablar la palabra. Tengo que hablarles que necesita enderezarse este pueblo, si no este mal le va a venir. Y aún a los mismos sacerdotes le va a venir la muerte. ¿Por qué? Porque están profetizando mentira. Están engañando a mi pueblo. No puede un profeta de Jehová quedar callado cuando ve que el pueblo se está desviando, porque va a venir palabra de Dios, va a venir palabra del Señor a hablarle al pueblo, a que el pueblo se enderece, a que el pueblo se alinee. Por eso el profeta decía, no me acordaré más de él. O sea, el profeta se resistía a seguir profetizando tales palabras. Oye, pues con tanto azote que le dieron, con tanto desprecio, con tanto escarnio que recibía, ¿tú crees que un profeta de Jehová la pasa bien?
no la pasa bien. Hay perseguidores, hay gente que lo quiere humillar, hay gente que lo quiere ver en el suelo, hay gente que lo quiere ver aplastado. Claro que hay hombres, sacerdotes, malos profetas de Jehová, que profetizan mal, que profetizan mentira, que profetizan para su propia conveniencia. Claro que hay. Quieren ver aplastados a los profetas de Dios. He tenido enemigos ministeriales, claro que he tenido enemigos ministeriales. Yo di testimonio, 2 pastores de Estados Unidos, ahí a través de este medio de Facebook, me dieron la contra, murieron ya los 2. Después el tercero y también murió. Y digo, Señor, no les hagas esto. ¿Por qué? Porque no están peleando contra ti, están peleando contra mí, dice el Señor. Porque lo que tú hablas es mi palabra, no es tu propia palabra. Porque tú hablas la palabra que está escrita, la cual es mi palabra. Y ninguna palabra que ha salido de tu boca es palabra humana, es palabra propia, es mi palabra. Porque tú estás predicando mi palabra, no tu propia palabra. No estás trayendo mensaje tuyo, no estás trayendo cosas que tú vives, estás trayendo mi palabra, dice el Señor. Y yo hablaba con Dios y le decía, Señor, pero yo haré como yo quiera. Así, yo haré como yo quiera. Cuando yo escuché eso, dije, Señor, pero es duro esto, es duro. Es duro hablar la palabra tuya, es duro hablar porque hay quienes no la entienden, porque hay quienes no la comprenden. Hay pastores. Hay hombres, mujeres con espíritu de pasur que se oponen a tu palabra, no quieren tu palabra, quieren fábulas, quieren otra cosa, quieren historietas de este mundo, quieren cosas que nosotros vivimos, no quieren oír tu palabra. Pues háblales mi palabra, háblales mi palabra. No es lo que tú estás hablando, es lo que yo voy a hablar. Es lo que yo voy a hablar. Háblale mi palabra, Señor, pero mira, me he echado enemigos por causa de la palabra, porque he profetizado allá y he profetizado acá, y gente que ya no me puede ver por esta causa, porque hay gente que no me puede ver. Hay gente que, aunque usted me mira así, hay gente que no me puede ver. ¿Por qué? Porque profetizamos la palabra de Dios, porque les decimos que se enderecen, porque les exhortamos a que se enderecen, porque hasta pastores, ministros, profetas, de todo tipo de ministros y de personas hemos exhortado. Y no han querido oír la palabra de Dios, no han querido escuchar a Dios. Ellos dicen, no, eso no es palabra de Dios, es palabra del hermano. Ok, si es mi palabra, nada te va a pasar. Pero si es palabra de Dios, agárrate, porque te va a suceder lo que Jehová ha dicho. Así como dijo en 19:15 que esto iba a venir sobre esta ciudad, y así como dijo aquí en el 6 del 26, dice que así te va a suceder. Así va a suceder, como Jehová ha dicho. No es lo que yo quiero. Yo por mí decía yo, a mí no me interesas tú, a mí no me importa cómo tú vivas, a mí no me importa lo que tú hagas, a mí, hombre, pero a Dios sí le interesa. Y si soy servidor de Dios, si sirvo a Dios, entonces yo tengo que alinearme a Dios para hablar la palabra de lo que Dios está diciéndome a través de la Escritura. Vas a morir, Pasur, enderezate. Pasur no quiso enderezarse, al contrario, azotó al profeta. Estaba menospreciando la palabra de Dios. Creía que era el hombre. No me gusta lo que este profeta está hablando, no me gusta. Por cuanto tú has hecho esto, por cuanto has engañado a mi pueblo profetizándoles palabra mentirosa, vas a perecer tú, toda tu casa y todos los que te siguen. ¡Wow! Tremendo. Y eso fue lo que pasó, porque la palabra de Dios le era para afrenta a Jeremías. Dice la palabra de Dios, quise, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, en mi corazón había como un fuego ardiendo metido en mis huesos, y traté de sufrirlo, pero no pude. O sea, cuando hay palabra de Dios, no puede resistir a lo que Dios está hablando.
O sea, no, Señor, tal vez decía el profeta, yo no quiero hablar más, no quiero profetizarle a este pueblo que le va a venir mal por cuanto me dio la espalda o por cuanto te dio la espalda a ti. No quiero yo hablar eso. Háblales lo que te estoy diciendo. Diles que se enderecen, diles que se alineen, porque un gran mal viene sobre ellos. Quien podía recibir la palabra de Dios, que eran los sacerdotes, no la recibió. El mismo sacerdote rechazó la palabra porque era un profeta mentiroso. Siempre los que se van a resistir a la palabra de Jehová son los profetas mentirosos. Escuche, siempre los que se van a resistir a la palabra de Dios no es el pueblo en general, son los profetas que operan con mentira, son los profetas mentirosos los que se van a resistir a la palabra de Dios, son los que se van a sentir ofendidos. Porque Pasur se sintió ofendido con eso que profetizaba el profeta, por cuanto él tenía engañado al pueblo, lo tenía pasivo, lo tenía quieto. Decir, hey, no va a venir ningún mal contra nosotros, estemos tranquilos, comamos y bebamos. Mas apareció Jeremías de repente con una palabra profética contraria a lo que él estaba profetizando. ¿Qué hacían? Quemaban incienso a los ídolos, se volvieron a los ídolos. El pueblo se volvió a los ídolos, dejando a Jehová de los ejércitos. Por eso Dios tenía que hablar en ese momento. Cuando hay problemas en el pueblo, cuando hay situaciones en el pueblo, Dios tiene que hablar. Cuando hay cosas en el pueblo de Dios que se está desviando o está desviado, Dios tiene que hablar. Dios tiene que dar dirección, Dios tiene que exhortar, Dios tiene que hablarnos, Dios tiene que decirnos, Dios tiene que hacernos ver el mal, el camino torcido por el cual andamos. Dios tiene que enderezar a su pueblo, le guste a Pasur o no le guste. Tiene que enderezar nuestra vida, te guste a ti o no te guste. Tiene que enderezar Dios nuestros caminos. Queremos llegar allá. Queremos vivir en paz, queremos estar tranquilos, tenemos que alinearnos, tenemos que enderezarnos, tenemos que volvernos a Dios. ¿Cuál es nuestra paz? Es Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es nuestra verdadera dirección? Es Jehová de los ejércitos. Es Dios. Si nos desviamos de Dios, entonces estaríamos como ellos, camino a ser llevados a Babilonia y allá ser maltratados y allá morir en Babilonia. Allá estar esclavos a los que bienes fuere. Estar esclavos en Babilonia. Esclavos en Babilonia es estar bajo el gobierno del maligno. Es estar bajo el gobierno de Satanás. Eso es estar cautivo en Babilonia. Es simbólico. Pero si nosotros oímos, no como hizo Pasur, sino como pueblo de Dios, oímos la palabra de Dios y entonces nos alineamos a Dios, Dios nos va a prosperar. No va a venir mal sobre nosotros, no va a venir calamidad sobre nosotros, no va a venir destrucción sobre el pueblo, no va a venir mal sobre el pueblo, no vamos a estar cautivos, ni con hambre, ni con sed, ni tampoco vamos a perecer ninguno. ¿Cuándo? Cuando oigamos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Amén. Cuando el profeta habló esto, después de terminar de decir lo que dice 7, 8 y 9, dice en el 10, haciendo referencia al profeta: ¿por qué te estoy diciendo esto, Pasur? ¿Por qué te estoy diciendo esto, pueblo de Dios? Porque Jehová dice, perdón, en el 10, en el 11, perdón, dice: porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso yo te estoy hablando lo que te estoy hablando, porque Jehová está conmigo, dijo el profeta, como poderoso gigante. O sea, que no es lo que yo quiero hacer siquiera, estaba diciendo Jeremías. No es lo que yo anhelo, no es lo que yo deseo, no es mis palabras, no son mis planes, ni mis propósitos. Son los planes de Dios, son los propósitos de Dios. Pasur entiende. Pueblo entiende
que lo que yo te hablo no es lo que yo quiero, porque Jehová es el que me está haciendo hablar. Jehová está conmigo como un poderoso gigante, porque no me le puedo resistir. Él me dice que hable estas palabras, yo hablo estas palabras. Él me dice que actúe de esta manera, yo actúo de esta manera. Él me dice que yo me pare y empiece a profetizarles estas palabras, yo me paro y profetizo estas palabras. Esto decía Jeremías. Jehová está conmigo como poderoso gigante, no lo puedo vencer, no pude vencerlo. Él me venció a mí. Dice, como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión. Escuche bien, que jamás será olvidada. Le estaba diciendo a Pastor, mira, ya deja de perseguirme, ya deja de azotarme. Mejor escucha la palabra de Dios. Mejor alíñate a lo que Dios está diciendo, pastor, para que no venga esto. Tú que eres sacerdote, deberías de escuchar la palabra de Dios y debiste de haberla recibido, pero no la recibes, porque crees que soy yo. ¿Crees que soy yo el que está hablando? No soy yo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ya te lo hablé, 7, 8 y 9. No pude resistirle. Él fue más fuerte que yo. Quise resistir a hablarte esta palabra, hablarle al pueblo, decirle que Jehová va a traer este juicio. Pero no pude. No pude, pastor. Y tú, al contrario, lejos de recibir la palabra, te levantas enojado, vienes y me azotas a mí, el profeta de Jehová, el cual está hablando Dios por medio de mi vida. Esto te va a venir. No iba a venirte esto si hubieras oído la palabra de Dios. Pero por cuanto no oíste la palabra de Dios, vas a ser llevado cautivo tú y toda tu casa, y morirás allá en Babilonia. Y todos a los que tú engañaste con profecía mentirosa, todos van a morir allá. ¡Wow! O sea, qué tremendo es cuando Dios habla. Qué tremendo es cuando Dios viene y nos da una dirección. O sea, que no porque seas profeta o pastor o evangelista o apóstol digas, ese profetita, ¿qué va a venir a decirme a mí? Ese pequeño que viene a hablar la palabra de Dios, que no sé ni quién es ni qué hace, y no está entre los grandes. Un profeta que sale de repente de la nada. Un profeta que no pintaba en el cuadro del pueblo hebreo. Un niño que nació un día. Y que ese niño que nació un día, Dios lo levantó como profeta. No trae descendencia sacerdotal, menos profética. No sabemos de dónde apareció, no sabemos quién es. Pues a través de esas personas son las personas que Dios viene a levantar como profetas para hablarle a los que tienen descendencia sacerdotal, a los que creen saberlo todo, a los que creen conocerlo todo, a los que creen que por medio de todo lo que han conocido del pasado, del presente y aún de las profecías futuras, pero en el momento no tienen la palabra de Dios. En el momento no tienen la dirección de Dios. A uno de esos Dios va a levantar. ¿Dónde apareció este hombre? ¿Quién es Jeremías? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son su familia? Si yo soy el sacerdote, yo soy Pasur, el príncipe de Israel, ¿cómo viene este a hablar esas palabras? ¿Cómo viene este a profetizar al pueblo que yo he profetizado todos estos años? ¿Cómo? Así es Dios. De repente aparece el hombre de Dios y viene y habla la palabra. De repente aparece aquel hombre que no conocías y ahora lo conoces porque viene profetizando palabra de Dios. Viene hablando bien, pero viene hablando mal también. No nada más bien, no nada más bien. Porque Dios no nos va a hablar solamente de bien, prosperidad, bendición, salud, bienestar. No, eso es lo que Dios quiere darnos. Pero también nos alinea,
También nos va a azotar al que ha tomado por hijo. También va a disciplinar al que ha reconocido como hijo. También le va a hablar al pueblo que se ha apartado de Dios. Le va a hablar y le va a decir: hey, pueblo, enderézate. Amén. Porque si no te enderezas, esto te va a pasar. Tú y los que están contigo van a morir. Tú y los que están contigo van a ir al cautiverio. No pudo resistir el profeta a la palabra. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Más fuerte fuiste que yo y no pude resistir a Jehová. Más fuerte fue el Señor que el profeta. Más fuerte. Tú me azotas. Tú no escuchas la palabra de Dios a través de mi boca. Tú me haces menos. Pues te quiero decir que la palabra que yo traigo no es la palabra mía, es la palabra de Jehová, es la palabra de Dios. No traigo vivencias personales, porque yo he venido para hablar la palabra de Dios, estaba diciendo el profeta, y tú no la quisiste escuchar, así te pasará. Por cuanto no quieres oír palabra de Dios, más palabra de Dios va a venir sobre ti y va a venir palabra de Dios aún peor. Por cuanto no quieres oír palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Oye, Israel, abre tus oídos. Oye, pueblo mío, empieza a abrir el entendimiento, los ojos del entendimiento, y entiende que Jehová el Señor está en medio de nosotros, que quiere alinearnos, porque hay una promesa grande de parte de Dios. Dios quería llevar a ese pueblo así, no al cautiverio, no a Babilonia, no era el plan de Dios. Dios quería llevarlo a vivir la vida abundante, a vivir la vida en el lugar donde fluye leche y miel, donde comían, donde bebían, donde tuvieran todo, donde fueran bendecidos verdaderamente bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que se sale de la sombra del Omnipotente ya no verá más calamidad y mal para su vida. Necesitamos ir bien alineados en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pasur terminó en Babilonia juntamente con todo el pueblo. Pasur se cumplió la profecía, murió en Babilonia, y murió todos aquellos que él engañaba con mentira. Todos murieron. Como el profeta de Dios les habló la palabra de Dios, así se cumplió. Yo le quiero decir algo. Nosotros tenemos una dirección, única dirección. No tenemos otra dirección más que la de Dios. Lo que el Señor hable, lo que el Señor diga, no es lo que yo, aún como profeta, no es lo que tú, aún como profeta o sacerdote o alguien importante en el pueblo, no, es lo que Jehová el Señor diga. Lo que Él señale, a donde Él nos encamine, lo que Él tenga preparado, se haga la voluntad del Señor. Si aún Cristo mismo dijo que no sea lo que yo, sino lo que tú quieras. El Hijo de Dios diciéndole al Padre: no sea lo que yo, sino lo que tú. Así de fácil. He predicado muchas veces: con el Señor es flojito y cooperando. No te le resistas. No te le resistas. No te le opongas a Dios, menos a sus palabras. Porque el Señor quiere el bien de nosotros, no mal. No calamidad, no desastres, no... ¿Qué mencionar? Dios quiere que estemos siendo ese pueblo para ir allá a donde el Señor nos quiere llevar. Porque el Señor nos quiere llevar a grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor quiere, miren, un panorama amplio de bendición, como Dios le mostró a una Moisés estando en el monte Nebo. Lo subió allá y le mostró toda la tierra prometida. Allá. Todo aquello que no han entrado, tú lo estás viendo. Todo aquello que los hijos de Israel no están viendo, tú lo estás viendo. Pero lamentablemente, mi hijo, tú no vas a entrar. ¿Por qué? No vas a entrar.
simplemente porque te dije que le hablaras a la peña y lo que hiciste fue golpearla. Me deshonraste dentro del pueblo de Israel, delante del pueblo de Israel. Te di una indicación y no lo hiciste. Toda indicación, escuche, Jehová es fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Toda indicación del Señor tenemos que ir al pie de la letra. Nadie puede decir esto o nadie puede decir aquello, sino lo que Jehová solamente ha dicho. Es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. No podemos hacer más que eso. Que a mí me resulta mejor así, que no. Oiga palabra de Dios y lo que Dios indique, eso es lo que vamos a hacer. No habrá pasur en medio de nosotros. No habrá pasur en medio del pueblo. No habrá ningún hombre, mujer, joven o quien sea en medio de nosotros que no oiga y se sujete a la palabra de Dios. Porque si el mismo sacerdote desobedece, escuche, todo el pueblo perece. Si el mismo sacerdote como pasur desobedeció la palabra de Dios, todo el pueblo pereció. Todo. O sea, no era solamente pasur y su casa, era todos aquellos que él profetizaba, que él ministraba. Por eso es muy importante oír la palabra de Dios por medio del profeta, para que tengamos dirección y no cometamos errores que nos pueden costar la vida después. ¿La vida qué vida? Es que he de morir si desobedezco a Dios. Tu vida espiritual. Que al rato muramos por no obedecer al Señor. Que al rato perezcamos por no obedecer al Señor. Y lo que Dios tenía planeado hacer, no venga a ser. Necesitamos ir directos como un solo hombre, sin importarnos qué dice aquel, que dice aquella, que dice aún el mismo sacerdote, qué dice Dios por medio del profeta. ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué nos dice el Señor? Eso es lo que importa. Ni siquiera lo que diga el sacerdote, humanamente hablando, el hombre. Yo conozco al hombre, pero conozco al profeta. Yo conozco al siervo, pero así como conozco al hombre, conozco al siervo. Y sé cuando Dios está hablando, cuando trae palabra a Dios por medio de su siervo, el profeta. Amén. Pero cuando está hombre, carne y sangre, humano, y no está dirigido por el Espíritu Santo, yo no obedezco. No. Yo no hago caso, porque a lo mejor está en la carne y sangre, pero cuando está en el Espíritu, yo me sujeto a lo que papá está hablando. Y lo que Dios está hablando es eso. Lo que Dios está hablando es que el pueblo escuche, porque hay bendición de parte de Dios. Pero si hay bendición de parte de Dios, también hay exhortación, dirección, palabra de parte de Dios. Para que lo cojo no se salga del camino. Para que lo que está torcido se enderece. Amén. Que si este brazo está cojo, se enderece a Dios. Que si este pie se va a salir del camino, se enderece al camino de Dios. Que si los ojos se desviaron, se alineen a los ojos de Dios. Que si los oídos han sido perturbados, los oídos oigan palabra de Dios. Que si la lengua se ha distorsionado, la lengua se enderece y hable solamente palabra de Dios. Lo que está conforme a la edificación del que está como simple oyente. Nada más. No más. No más. Dios lo que quiere es que escuchemos su palabra, que vayamos íntegros caminando con una dirección que Dios nos da. Dios no nos quiere llevar a Babilonia, no, nunca fue el plan de Dios llevarnos a Babilonia, nunca fue el plan de Dios que vayamos y el rey de Babilonia nos destruya, nos mate. Nunca fue el plan de Dios entregar a su pueblo a que sea cautivo, nunca. Pero por cuanto desobedeció el pueblo, fue llevado a Babilonia. Y antes de eso, el Señor les envió al profeta Jeremías y no lo quisieron escuchar. Fueron llevados. Si el pueblo hubiera escuchado al profeta Jeremías, no hubiera sido llevado el pueblo cautivo a Babilonia, ni tampoco hubieran muerto ellos, ni Pasur, ni nadie. Nadie hubiera muerto. Pero por cuanto aún antes de que viniera el juicio de Dios,
Dios les volvió a dar una oportunidad a que se alineen y no lo escucharon. Vino el juicio de Dios y se cumplió. Necesitamos alinear nuestras vidas a Dios completa y enteramente. Papá, tu palabra sea sobre todos nosotros. Háblanos tu palabra, dinos qué tenemos que hacer. Háblanos cuál es la dirección que tenemos que tomar. Yo no me opondré, no seré un pasur. No, será como tú digas, Señor. Lo que tú digas, eso sea. Ábrenos el camino que debemos de seguir. Ábrenos los mares, ábrenos los ríos. Quita las montañas para que nosotros pasemos. Destruye ejército enemigo, reyes y sacerdotes mentirosos. Échalos por tierra. Pero encamínanos y danos la dirección. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Wow. Dios está hablando en este tiempo por medio del profeta Jeremías. Hay una dirección. Hay palabra profética. Todos aquellos que atiendan a la palabra del Señor, todos los que oigan la palabra de Dios, van a ser prosperados. Pero aquellos que no reciban la palabra de Dios, aquellos hombres, sin importar el sacerdocio que tengan, sin importar si son pastores, profetas, evangelistas, lo que sea, apóstoles, lo que sea, que se sientan bien engrandecidos para con Dios cuando no están sirviendo a Dios, que se sientan muy grandes, ensanchados, porque ya tienen pueblo. Te quiero decir una cosa, no te confíes. Dios puede levantar a un hombre a hablarte la palabra. Dios puede levantar de un niño a levantar un gran profeta al cual vas a necesitar y vas a tener que escuchar para que no te venga este mal. Por eso iglesias se han desvanecido de un momento a otro. Iglesias se han apartado del camino del Señor. Siguen operando, sí, pero están cautivos bajo una profecía mentirosa. Necesitan no tener a un líder con profecía mentirosa. ¿Cómo yo voy a identificar cuando Dios no está hablando su palabra? Porque Dios viene a alinear. Pero si el profeta o el sacerdote que está profetizando palabra que no viene de parte de Dios, porque hay ministros que ministran la palabra de Dios, que saben que es palabra de Dios, van a entenderlo. Pero quien no tiene el discernimiento para entender la palabra de Dios, va a ser llevado cautivo juntamente con ese falso sacerdote. Ambos caerán al hoyo y ambos van a morir espiritualmente, porque si cayó aquel hombre, también va a caer todo el pueblo. Vamos a orar, cierre sus ojos. Papá, en esta hora te damos gracias. Dios mío, queremos, Señor, tu dirección. Yo sé, papá, que tu palabra viene, Señor, y golpea nuestras vidas. Como lo sintió el pueblo, como lo sintió Pasur, porque golpeó sus vidas. ¿Cómo viene este hombre a profetizarnos mal si estamos bien contentos, estamos de fiesta, estamos a gusto, estamos en este lugar? ¿Cómo viene este hombre a hablarnos eso? Golpeó sus vidas, golpeó sus planes, sus propósitos, pero ahí estaba tu palabra por medio del profeta. Dios, síguenos usando como profetas tuyos, que sea tu palabra, que sea tu mensaje, que sea tu dirección. Dios, que no haya más que palabra tuya, que no haya otra dirección ni profecía más que palabra de Jehová. Dios mío, yo sé que tienes planes para con nosotros. Yo sé que algo grande viene y que enemigos, Señor, me persiguen y que enemigos, Señor, están levantando falsedad y mentira contra mi vida y contra nosotros, mintiendo, Padre, pero yo sé que algo grande se aproxima. Veo, Señor, el gran combate, la gran acechanza, veo el gran ataque, pero veo también la gran victoria que se aproxima, porque nosotros, papá, estamos en el camino verdadero, en el camino del Señor. Ese es el camino verdadero. No me apartaré ni a diestra ni a siniestra. No hablaré otra cosa más que la palabra de Jehová. Le guste a Pasur o no le guste, la palabra del Señor vendrá, golpeará. El Señor hablará, el Señor profetizará. ¿Quién no temerá cuando Jehová el Señor habla? ¿Quién no temerá cuando Dios está hablando?
¿Quién no se siembra en su interior cuando el Padre Celestial está trayendo una palabra? Cuando el Dios omnipotente está tronando desde el cielo, trayendo y golpeando nuestras vidas de tal manera que, oh papá, me rindo y me enderezo delante de ti. Dios mío, este pueblo oye tu palabra. Este pueblo se encamina contigo. Este pueblo toma otra vez la dirección que tú le das por medio de tu palabra, Dios. Oh, Rey de Reyes, levante sus manos al cielo y dé gloria y honra al Dios eterno. De gloria y honra al Dios de los cielos. De gloria y honra al Padre Celestial que está aquí entre nosotros. De gloria y honra al Rey de Reyes. Porque Él lo hará otra vez. 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 El Señor está hablando a nuestras vidas. El Señor está hablando a nuestras vidas. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Padre, hazlo otra vez. Señor, que tu gloria se manifieste entre nosotros. Que tu palabra sea la palabra rema que nosotros, Señor, necesitamos cada día. Algo sucede. Porque Pastor estaba ahí, oyó la palabra y empezó a sentir que algo descendía del cielo. Pero Pastor no tenía el entendimiento, lo espiritual estaba muerto, estaba seco, no podía oír. Cuando alguien está muerto, está seco, no puede oír la palabra del Señor. Lo único que le sucede es que los demonios le atormentan, los demonios están ahí, los demonios se están perturbando y dicen, no quiero oír al profeta, no quiero oír la palabra del Señor. Pero cuando haya alguien entendido, dice, oh, gracias Señor porque me estás hablando tu palabra. Oh, gracias Dios eterno porque tu palabra, yo necesitaba un mensaje así. Yo necesitaba tu palabra de esta manera. Yo necesitaba que me hablaras, que me direccionaras, que me dijeras, Señor, que me enseñaras, Padre. Y en esta hora, Padre, estoy aquí porque tú estás, Señor, haciendo tu obra en mi vida. Gracias Espíritu Santo, porque algo está sucediendo aquí. Levante sus manos altas al Rey de Reyes. Altas, altas. Jeremías pasaba profetizando, hablando la palabra del Señor. Y seguramente miraba esa gloria. Se resistía porque los hombres no le creían, era pleito con ellos, pero decía él, es tan fuerte sobre mis manos levantaré, su gloria tocaré. Siendo azotado Jeremías, seguramente decía, aunque tú, Pastor, me estás azotando, me está doliendo en el cuerpo tus azotes, pero yo estoy sintiendo la gloria de Dios. Pastor se sorprendía porque Jeremías adoraba a Dios, aunque lo azotaba, cuanto más adoraba al Rey de Reyes, porque Jeremías sabía, está cayendo, vamos, algo sucede, su gloria sobre mí, sanando las heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Es una buena noticia que te tengo, que si oyes la palabra
alabando, porque Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. El pueblo se había apartado de Dios, por eso vino la palabra del Señor de esta manera. Entendiendo esto, ¿cómo podríamos separarnos de Él? ¿Cómo? Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en este pueblo, Señor, Si tú no estás en mí, yo desespero. Llevo la esperanza del error. vamos, algo está sucediendo, algo está pasando. Su gloria baja, su gloria baja, su presencia fluye. Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de mi vida? Si solo tú quieres estar de Trayéndonos el mensaje y la palabra de vida, cómo separarnos del Señor, separado de ti, no soy nada. cada hueso, No, alejado de ti, cada nervio, si tú no estás en mí, podríamos separarnos yo de Él. desespero. ¿Cómo podríamos separarnos Tengo la del Señor? ¿Cómo podríamos alejarnos del Dios eterno? ¿Cómo podríamos alejarnos del Señor? Por su amor eterno. ¿Cómo podríamos apartarnos de ti? Señor, es imposible. Si solo tú quieres Solo Él tiene palabras de vida. ¿Cómo? No podía escuchar tu palabra por medio del profeta. ¿Cómo podría dejarme? Yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Yo quiero vivir en tu presencia. Yo quiero ser obediente a lo que tú me estás hablando, a lo que tú me estás diciendo. Yo quiero, Señor, oírte. Levante sus manos altotas, altotas al cielo, porque viene una unción de poder, de convicción, de fe, de esperanza, una ola de poder de Dios para convencernos que el Señor está aquí, para decirnos, en medio de vosotros yo estoy. Me diste, oh, alejado de ti no podemos, alejado de ti no podemos vivir. Vamos, adore, adore, adore con todas sus fuerzas, adore con todas sus fuerzas, despójese a sí mismo, despójese a sí mismo, deje que fluya su gloria, su presencia. Porque el Señor está aquí con nosotros. El Señor está aquí. Él sea manifiesto en tu vida y en mi vida. Él empiece a gobernarlo todo. Porque hay un solo gobierno. El gobierno celestial. Todos nosotros somos gobernados, aún los profetas son y somos gobernados por el Señor. Ningún profeta hará su propia voluntad.
ningún profeta hará lo que quiere, porque el Señor está sobre mí como poderoso gigante. No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, no son mis palabras, no es mi propósito, no son mis planes, sino son los planes del Señor. Jeremías, un tremendo y gran profeta del Señor, lo expresó: no pude resistirme, fue más fuerte que yo, tuve que hablar la palabra otra vez, me tuve que acordar de su nombre, les tuve que recordar al Dios eterno que tiene una dirección para ti y para mí. Tuve que hablarles de nuevo, porque yo soy el Dios que está en los cielos y gobierno todo lo que está debajo de los cielos, del tercero, del segundo y del primero, y hasta lo profundo de la tierra está gobernado por mí. Aún Satanás lo sabe, que yo soy el Señor y que yo soy el que gobierna todo el universo y todo lo creado y todavía por lo crear. Mi Dios y Padre, te doy toda la gloria a ti, la honra, porque tú, Señor, pones tus palabras en nuestra boca y nos das la palabra por medio de la Escritura. Te bendecimos y te amamos. Sea todo tu pueblo dirigido por medio de tu palabra, de tu bendita palabra y de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús.